Iniciar video. No son los permisos de importación. Que ha sido dentro del grupo de los más golpeados. Digo. Hola, Rafjaki. Hola, Simón, ¿cómo estás? ¿Estamos listos para empezar? Súper listos, todo bien. Bueno, entonces, Besat Hashem, empecemos. No.
Buenas noches a todos. ¿Dónde está tía Tuni? ¿No vino? Bueno, entonces esta clase Refuah Shelema de Mauricio Mendel Ben Ita. Mauricio Grossman, Bezat Hashem, que Hashem le manda una Refuah Shelema pronto. Y como siempre, que solo escuchemos noticias buenas, Bezat Hashem. Y pronto ya estemos todos recuperados, todos estemos sintiéndonos mejor. Esta semana vamos a leer la parashá Terumá. Terumá es una parashá muy, muy interesante porque nos habla sobre la construcción del Mishkan, la construcción del tabernáculo, que el pueblo de Israel fue ordenado en el desierto después de que recibimos la Torá, de que hiciéramos un tabernáculo, un Mishkan, que era como un lugar donde habían varios objetos y cada objeto era un objeto diferente que se iba a usar para servir a Hashem. Por ejemplo, teníamos el Arón, que es donde iban las tablas, teníamos el Mizbeach, donde se hacían los sacrificios, la menorá que prendíamos todos los días, el altar donde se quemaba el incienso, y así sucesivamente muchos utensilios, y ese era el Mishkan que teníamos que tener. Entonces, cuando acampábamos, cuando el pueblo de Israel acampaba en un lugar, entonces había que construir el Mishkan, se subía, se construía, y cuando había que seguir viajando, porque sabemos que en los 40 años que estuvimos en el desierto, no fueron todos en un lugar, sino estuvimos en varios lugares, y eran en total 42 lugares donde estuvimos, y la mayoría fue en 1 o 2 años. Entonces quiere decir que en verdad no es que estuvimos paseando de día en día, sino había lugares donde nos quedamos 2 años, 1 año, año y medio, y se construía el Mishkan y se volvía a desarmar para viajar cuando había que viajar. Entonces, ese es el Mishkan. Ahora, muy interesante, el Ramban, Nachmanides, al principio de su explicación, en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, que es en el que estamos ahora, él da una explicación muy interesante diciendo que el libro Bereshit, que fue el que terminamos de leer antes, que el principio de la creación, todo ese libro, todas las parashiot de ese libro hablaban de la formación del mundo, la formación de las criaturas, después nuestros ancestros, nuestros patriarcas, y cómo se fue desarrollando todos los eventos hasta que llegamos a Misraim, con Yosef, llegó a Egipto. Después ahí se acabó el Sefer Bereshit y empezó el Sefer Shemot, el segundo libro del Pentateuco, del Humash. El segundo libro es Shemot, mejor traducido como Éxodo, y habla sobre el pueblo de Israel, los acontecimientos que le ocurrieron a los patriarcas y a sus generaciones, a sus hijos, a sus descendientes. Y dice el Ramban que todo el Sefer habla del exilio, del primer exilio que tuvo el pueblo de Israel, que fue en Egipto, y cuando fuimos redimidos. Entonces el Ramban dice, en sus palabras, dice, y no digan que fuimos redimidos apenas salimos de Egipto, que ahí se acabó el exilio cuando salimos de Egipto y ya no éramos esclavos, porque si fuera así hubiéramos terminado todo el libro de Shemot digamos cuando se partió el mar, en Parashat Beshalach, o cuando salimos de Egipto, y ahí ya se acabó el exilio. Dice el Ramban, no es así. El exilio no se acabó cuando salimos de Egipto y ya no éramos más esclavos, y ni siquiera cuando recibimos la Torá, sino únicamente cuando fue la culminación del exilio que nos pudimos llamar ya redimidos, que éramos ya libres y que ya somos de la nación de Hashem. Fue únicamente después de que el tabernáculo, el Mishkan, se construyó, después de que el Mishkan se construyó. Así dice el Ramban. ¿Y por qué? Porque hasta que no había un Mishkan, no estaba este lugar central, este templo central en el pueblo de Israel, entonces la Shejinah, que es la presencia divina de Hashem, no estaba viviendo con nosotros ya más cercano, ya dentro de nosotros, dentro del pueblo de Israel, sino estaba Hashem y cada uno sentía Hashem, pero no estaba ya en un lugar donde decíamos, acá está posando Hashem. Como sabemos, cuando éramos chiquitos, nuestros padres nos decían siempre, hay que saber, y también hoy en día, que la sinagoga es la casa de Hashem, y ese nombre que es la casa de Hashem no es así nomás,
Es verdad, la sinagoga es la casa de Hashem, porque el Mishkan, el templo en el desierto, es la casa de Hashem, es donde Hashem posó su presencia, y había un cierto nivel más alto de espiritualidad, un cierto nivel más alto de santidad, y hoy en día, después se trascendenció cuando entramos a la tierra de Israel después de 40 años, y construimos el templo, hubo un templo en Shiloh, en otros lugares, hasta que llegamos al templo principal en Jerusalén, y dice, ya una vez se construyó el templo en Jerusalén, ya nunca más va a haber otro lugar, y ahí es el templo permanente para la eternidad, en Jerusalén. Y hoy en día, pues lo destruimos, como sabemos que el templo fue destruido 2 veces, y ahora estamos en el exilio final, para pronto volver ahí. Pero también el templo en Jerusalén, el templo en Jerusalén, donde está el Kotel, que es la última pared que quedó de los sobrantes, ese también es el templo que es igual al Mishkan, y nuestras sinagogas en la diáspora y en el exilio tienen el mismo nivel. Dice que es un Mikdash Me'at, es una miniatura de Mishkan. Entonces es la casa de Hashem, y esa es la sinagoga que tenemos hoy en día. En todo caso, nos dice el Ramban que cuando salimos de Egipto, solamente después de que había un Mishkan, había un templo donde Hashem podía poner su presencia, ahí fue cuando nos consideramos redimidos, y ya podemos decir que llegamos al fin, a la culminación del exilio. Entonces tenemos que entender por qué es el Mishkan lo que representa este final del exilio, y qué representa este Mishkan, porque obviamente que el Mishkan es un lugar físico, y es un lugar que es realidad, que ahí tenemos los utensilios, pero también los Hajamim nos enseñan algo muy bonito, y basado más que todo en un versículo que dice así. Les voy a leer de la parashá. La parashá dice, empieza diciéndole a Moshe que cada persona tiene que traer una terumá, o no tiene que, sino que pídele a las personas que traigan una terumá. Una terumá se refiere acá, digamos, a una donación, una separación de sus bienes para traerlos a Hashem, y con eso vamos a construir el Mishkan. Cada persona, el que quiera traer oro, el que quiera traer plata, cobre, lana más fina, cada uno el que quiera traigan piedras preciosas, todo eso, y con eso vamos a construir el Mishkan. Pero ¿cómo dice el pasuk cuando se refiere a construir el Mishkan? ¿Qué dice? Dice, ve'asu li mikdash, y hagan para mí un mikdash, ve'shahanti betoham, y voy a yo posar mi presencia en ellos. Entonces, muchos rabinos preguntan, lógicamente, en la gramática del versículo debió haber dicho, ve'asu li mikdash, y hagan para mí un mikdash, un templo, un tabernáculo, ve'shahanti, y yo me voy a posar betoho, en él, voy a posar mi presencia en él. ¿Por qué en él? Porque el pronombre él se refiere al tabernáculo. Hashem nos acaba de decir, hagan un tabernáculo para yo posar mi presencia en él, en el tabernáculo. Pero muy interesantemente, el versículo nos dice, para betojo, en él, yo voy a posar mi presencia en él, sino que dice, veshahanti betoham, y yo voy a posar mi presencia en ellos. Ellos no cuadra, el principio del versículo no cuadra con el final del versículo. Empieza en la shon singular y termina en forma plural. Entonces nos dicen los rabinos muy bonito, dice así. Dice, ¿saben por qué el versículo cambió? Porque cuando Hashem dijo, hagan para mí un mikdash, un mishkan, hagan para mí un tabernáculo, para yo posar mi presencia en ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son cada uno de nosotros. Cada uno de los judíos hagan un mishkan para que yo pueda estar en cada uno de los judíos, en cada uno de ellos. No en él, en el mishkan solamente. También la manera simple de entender es que Hashem va a estar en el tabernáculo. Pero también nos están explicando los hajamim que la Torah nos quiso decir que hagan un tabernáculo para que Hashem pueda posar en ellos. Quiere decir en cada uno de nosotros. Y por eso, aparte del tema físico y literal que tiene el Mishkan, sus objetos y todo, también hay que saber que el Mishkan es cada uno de nosotros. Quiere decir que cada persona, cada yehudí, cada persona del pueblo de Israel, él es o tiene el potencial de ser un Mishkan, un tabernáculo, para que la presencia divina, para que Hashem
pose en él mismo. Él como judío, él como religioso, llamémoslo así, como una persona que está preparando, está preparando su ser para que Hashem pose sobre él. Ahora, que Hashem pose sobre él no es algo simple, no es algo barato, llamémoslo así, sino quiere decir que él está con Hashem todo el tiempo y todo le sale bien, siempre está alegre, siempre está contento, siempre está diciendo cosas bonitas, siempre está haciendo cosas buenas porque está junto a Hashem, está en un lugar muy sagrado. Entonces, el mensaje de la parashá es que la persona tiene que hacer un mishkan para que Hashem se pose de él, se pose en él mismo, en la persona, en el Yehudí. Y para entender cómo podemos llevar a cabo eso, hay que entender qué es el mishkan, hay que entender qué es el tabernáculo y los mensajes que los hajamim nos enseñaron de él. Entonces vamos a aprender unos ejemplos y unas partes, porque en verdad es un tema que se puede uno extender mucho y tiene muchísima Torah que se puede aprender de ahí. Entonces vamos a aplicar un poquito de las enseñanzas del Mishkan y ver cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. Entonces, solo para hacer un resumen rápido de lo que hemos dicho, cuando salimos de Egipto no fuimos exiliados, no se acabó el exilio sino hasta que construimos el Mishkan, hasta que formamos este templo. Y el templo fue para que Hashem pose su presencia divina en él, en el templo. Y fue después de que recibimos la Torah. Después de que recibimos la Torah, Hashem nos dio este mandamiento de hacer un Mishkan, hacer un tabernáculo, para que Hashem esté ahí. Y estamos diciendo que el tabernáculo no solamente es la parte física del tabernáculo, sino que también se refiere a cada yehudí, a cada judío. Tenemos el potencial y la oportunidad de ser un tabernáculo para que Hashem esté dentro de nosotros. Entonces, el primer paso que nos enseña la Torah sobre el tabernáculo es, como mencionamos antes, la persona tenía que traer una ofrenda. O sea, no tenía que obligado, sino que se formó, el tabernáculo se hizo, se construyó, y todos sus utensilios, sus objetos dentro del que iban a ser parte del tabernáculo, como dijimos, el arón, que era la caja donde iban las tablas de la ley, y el altar de oro donde se hacía el incienso, y todas sus partes fueron hechas de oro, de cobre. Había la ropa de los kohanim tenía que ser hecha de lana o de lino también. Entonces, todas estas cosas, ¿de dónde sacaron el oro y todo? Entonces, eso era el oro que tenía cada judío y la plata y el cobre que tenía cada judío. Entonces, el primer mandamiento que nos dice Hashem es que tomen para mí, Hashem le dijo a Moshe, ordénele al pueblo de Israel que tomen para mí de cada persona que su corazón lo lleve a hacer bondad, o sea, lo lleve a ser una persona que quiere dar. Quiere decir que el mandamiento era solo para la persona que tiene deseo de dar una donación al Mishkan. O sea, no fue que Moshe Rabbeinu fue a donde cada casa judío a decir, bueno, usted tiene obligación de dar esta cantidad de oro o esta cantidad de plata. No, fue un mensaje general, dijeron, todos ustedes, el que quiera dar, el que su corazón lo lleve a dar, traigan lo que quieran dar, traigan oro, traigan plata, traigan cobre, traigan lana, traigan piedras preciosas, lo que quieran dar, cada uno venga. Y muy interesante, dice que los Nesiim eran los presidentes, los líderes de cada tribu, habían 12 tribus, y cada tribu tenía su Nasi. Su Nasi era como el presidente, el rabino máximo, la persona más alta, era el Nasi, o como príncipe de cada tribu, y ellos también tenían mucha riqueza. Y ellos dijeron, vean, nosotros no vamos a ir de primero, vamos a dejar que la gente de nuestra tribu y de todos donen todo, y después muy probablemente va a faltar, no van a llegar a recoger todo lo que necesitan, y nosotros damos al final los sobrantes, nosotros llenamos los sobrantes que hacen falta. Y dice la Torah muy interesante que no pudieron ellos dar nada. ¿Por qué? Porque fue tan emocionante y la gente quería dar con tanto fervor que no faltó nada hasta que Moshe le tuvo que decir a la gente, ya no den más, ya se acabó, ya cumplimos con la cuota, ya tenemos el material suficiente y ya no hace falta traer más. Tocó parar a las personas, habían personas que querían seguir trayendo y le dijeron, ya no hace falta más, ya cumplimos la cuota. Entonces los Nesiim, estos presidentes de las naciones, quedaron sin poder dar, por lo menos no pudieron dar al principio el oro y la plata, porque como ellos esperaron para ser los últimos, entonces
ya se les acabó el chance. Y por eso dicen que ellos fueron los que donaron las piedras preciosas, pero se les consideró una falla, un defecto, eso que no saltaron de primeros a dar plata, ofrendas al Mishkan. Y por eso cuando la palabra Nasi se escribe con una yud, una letra extra. En la Torá, en una parte, no dice, esa letra extra no está. La Torá los borró esa letra para enseñarnos que ellos tuvieron una falla y se les borró una letra de su nombre, de su posición, para decirnos que ellos no tuvieron esa fortaleza, ese mérito, digo, de ser parte del Mishkan al principio. Pero el mensaje que nos está diciendo la Torá es que lo primero que uno tiene que saber es que cuando vamos a ser parte de la casa de Hashem, tenemos que entender y es una responsabilidad, que no es algo forzado. Si nosotros queremos ser parte, queremos que nuestros bienes, nuestra plata, sea usada en la sinagoga, sea usada en la parte de la Torá, sea usada en lo bueno, eso tiene que venir por voluntad propia. Nadie nos va a forzar a sacarnos plata a la fuerza, nadie nos va a obligar. Todo tiene que venir de propia voluntad y eso es lo que Hashem quiere ver. Hashem quiere, y si ustedes van a ser parte de mi Mishkan, van a construir mi sinagoga, van a construir mi templo, tiene que venir de su propia voluntad. Y sí, obviamente es muy importante y yo les voy a fomentar, les voy a dar razones por las cuales dar, pero al fin y al cabo, cada uno tiene que venir de su propia voluntad. Nadie lo va a forzar a uno a darse de acá y por eso es una responsabilidad. Porque a veces una persona dice, esta persona no me ha pedido, no me han forzado, la sinagoga no me está respirando en el cuello, como dicen en inglés, y no me están forzando a dar. Y uno dice, bueno, debe ser que no necesitan o algo. Y dice, no. Uno siempre tiene que saber que el primer paso que la persona tiene que saber para estar cerca a Hashem es que tenemos que tener esa voluntad nosotros, cada uno de nosotros. Tenemos que tener ese deseo y no es algo que nos van a forzar. Entonces eso depende de cada uno de nosotros y es algo que la persona misma debe generar ese deseo en su corazón. Así nos dicen. Si la persona no genera ese deseo en el corazón, ese deseo no va a estar ahí. Es algo que cada uno tiene pensando, aprendiendo, informándose lo importante que es darse de acá, de ser parte de una comunidad, de poder donar plata. Cuando están, digamos, hay comunidades que empiezan, son nuevas, tienen que construir una sinagoga o quieren expandir o quieren formar un kolel o quieren formar una escuela religiosa para subir a los niños, hace falta recoger plata. Entonces muchas veces uno dice, a mí no me llamaron a dar. Es decir, de pronto no lo van a llamar, tiene que venir de la voluntad de uno. Siempre tenemos y tenemos nosotros que saber la responsabilidad que es, y así la Torá nos lo dijo la primera vez. Hagamos que cada uno dé de su propia voluntad. Ok, ese es el primer paso, que la formación del Mishkan venía de la propia voluntad de los judíos para querer acercarse a Hashem y que nuestros bienes fueran parte del Mishkan. Tanto que los Nesiim dijeron, vamos a esperar hasta el final, y ellos no tuvieron el mérito, porque esperaron hasta el final, se retrasaron en su mitzvah y no pudieron ser parte de esa parte. Ok, después nos dice la Torá que el primer utensilio que la Torá nos ordena construir es el Arón. El Arón, como dijimos, era la caja, o era como una caja de ciertas medidas, que tenía cedro, madera de cedro en el medio, y dentro de ella tenía una caja de oro, y por fuera otra caja de oro. Entonces era oro por dentro, oro por fuera, y esa caja era para meter los mandamientos, las tablas de los mandamientos que Moshe Rabenu había bajado del monte de Sinai, y iban ahí en esas tablas. Y nos dice la Torá que encima de esas tablas tenía que haber una tapa, como una cobertura, que se llamaba el caporet, y eso era también hecho de oro, y de ese caporet salían dos querubín. Dos querubín eran como dos formas como figuras, que también eran hechas de oro, y nos dicen los hajamim, o nos dice la Torá, que eran las caras de niños, tenían la cara de niño. ¿Qué quiere decir? ¿Qué mensaje aprendemos de acá? El Aarón y las tablas representan la Torá del pueblo de Israel, la Torá de Hashem. ¿Y por qué tenía que lo que lo cubre y lo que está encima de eso era la cara de dos niños, los querubín de dos niños de oro? Porque nos viene a enseñar que los niños siempre tienen que estar al lado de la Torá. Quiere decir, la educación, el principio de la educación de los niños en una escuela, en una comunidad, tenemos que saber que los niños siempre tienen que estar apegados a la Torá. Porque si los niños no están apegados a la Torá, no van a poder seguir la tradición.
porque si una persona no le enseñan de niño a los valores que tenemos, nuestros valores judíos, nuestros valores de Torah, nuestros valores familiares, entonces ¿cómo vamos a esperar a aprenderlos ya después, cuando ya la persona ya está más alejada? Entonces el mensaje que nos están diciendo es: los niños tienen que ser lo principal de la Torah. Quiere decir que siempre los niños siempre tienen que empezar con la Torah. Y es muy importante asegurarnos que haya educación de Torah, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, nuestros amigos, todos a fomentar que estén cerca al estudio de la Torah, con clases, con actividades, todo, pero que estemos siempre apegados a la Torah. Y obviamente depende de los padres más que todo, que están apegados a una comunidad. Y en la comunidad que haya esa oportunidad para que los niños se puedan instruir en la Torah y puedan estar apegados a la Torah. También, si seguimos las medidas, el Aarón tenía unas medidas muy interesantes. Dice que era ama bajetzi, amatay bajetzi orko, era 2 amot, cada ama era el tamaño de un puño, del codo a la mano. Esta distancia es una ama. Entonces, 2 amot y medio de largo. Después, 1 ama y medio, 1 y medio de ancho y 1 y medio de alto. Entonces, muy interesante, si vemos las medidas eran todo medio. 2 y medio de largo, 1 y medio de ancho y 1 y medio de alto. El segundo utensilio que la Torah nos menciona en el Mishkan era el Shulhan. ¿Qué era el Shulhan? El Shulhan era la mesa donde ponían el pan. Había una mitzvah de hornear pan todas las semanas y ese pan se ponía en una mesa de oro, y decían que ese pan duraba fresco toda la semana hasta la semana siguiente. Volvían a hornear pan nuevo y lo volvían a poner ahí. Entonces el Shulhan, el Aarón representa la Torah. El Shulhan representa la parnasá, la prosperidad, la plata, la bendición de la plata. Entonces, si miramos qué dice el Shulhan, las medidas del Shulhan dice así. Dice, hagan un Shulhan también, pero dice que el largo del Shulhan sea de 2 amot y el ancho sea de 1 amá y el alto 1 amá y medio. Pero lo largo y lo ancho eran 2 amot y 1 amot. Entonces volvamos otra vez. El Aarón, que es lo que representa la Torah, era la caja que representa la Torah. Las medidas eran 2 y medio por 1 y medio, ancho y largo. El Shulhan era 2 amot por 1 amot. Entonces el Shulhan eran valores enteros, 2 por 1. La mesa, lo que representa la parnasá. El Aarón, lo que representa la Torah, era 2 y medio por 1 y medio, valores medios. ¿Cuál es el mensaje? Entonces nos dicen los rabinos muy bonitos, dicen así, dice, ¿cuándo viene al tema de la Torah, al tema de la espiritualidad, al tema del aprendizaje, de hacerse más sabio, de hacerse más elocuente en el estudio? Hace falta que la persona siempre se considere que nunca ha llegado a una medida completa, siempre está a una medida media. ¿Por qué? Porque cuando la persona se siente que no sabe todo, ¿cuál es su siguiente reacción? Quiero aprender más y no lo sé todo, quiero aprender más, me siento medio, no me siento completo, voy a aprender más y voy a aprender más. Entonces eso lo va a incitar a aprender más y siempre se va a sentir que le falta más y no se va a sentir completo. Pero cuando llegamos a la parnasá, en la parnasá nos dice, sí, la persona siempre se debe sentir completo, no sentir que le falta más plata y le falta más plata y le falta más plata. ¿Por qué? No porque la Torah Hal Shalom no quiere que seamos ricos. Seguro que la Torah quiere que seamos ricos y prosperidad y que hagamos mitzvot con la plata y que vivamos bien y ayudemos y nos sintamos bien y ayudemos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Obviamente, eso es muy, muy importante. Pero la actitud que la persona debe tener con el dinero quiere decir que lo que tiene es lo que necesito. No me falta más. Estoy completo. Obviamente, hay que hacer lo que hay que hacer para adquirir dinero y para tener un trabajo y todo, pero siempre tiene que sentirse la persona que tiene todo lo que necesita, porque cuando una persona se siente que le falta, entonces nunca va a estar satisfecho, porque la parnasá, la plata, la parte material, nunca lo va a satisfacer a la persona. Como nos dicen los sabios, una persona tiene $1, quiere 2, tiene 2, quiere 4. Si él quiere sentirse que le falta, siempre va a querer más, siempre va a querer más. Y por otro lado nos dicen, ¿quién es la persona más contenta?
el que está satisfecho con lo que tiene. Perdón, la persona más rica, el que está satisfecho con lo que tiene. Porque cuando está satisfecho con lo que tienen, generalmente y naturalmente no va a querer más. Y si Hashem le manda más, lo va a recibir y se va a sentir satisfecho con lo que tiene. Entonces es la más rica, porque no le falta. El que tiene mucho, pero quiere más, pues le falta más. El que tiene lo que tenga y se siente completo, no le falta. Entonces, ¿quién es más rico? El que se siente completo, porque no le falta nada. Entonces, cuando viene el Shulhan a enseñarnos la mesa, donde se ponía el pan, dice que la persona tiene que sentirse completa. Por eso eran medidas completas, cerradas, 2 por 1. Cuando viene a la parte de la Torá, la medida era 2,5 por 1,5. Hay que sentirse que le falta uno más. Y así uno puede crecer más y aprender más y acercarse más a Hashem. Pero miremos qué bonito. Dice que la parnasá, el pan que se ponía en ese shulhan, duraba fresco toda la semana. Ahora, uno va hoy en día, hagamos un pan sin poner preservativos. ¿Y qué le pasa a ese pan? Al día siguiente ya está duro como una roca. Y no está fresco, y ya no sabe bien, y de pronto 2 o 3 días ya le empieza a salir moho al pan. En el Mishkan, el pan duraba fresco, calientico, así nos dicen, literalmente calientico toda la semana. ¿Cuál era el secreto del pan? El secreto era porque estaba al lado del lugar donde iba el Aarón, donde estaban las tablas de la Torá y donde estaba Hashem, la presencia divina. ¿Qué mensaje nos quiere decir eso, el Mishkan? Que cuando la persona pone su parnasá, pone su dinero al lado de Hashem, su dinero que representa el pan, siempre va a estar fresco. Siempre va a estar fresco y va a estar rico de comer y todo. ¿Qué quiere decir poner su dinero al lado de Hashem? Que cuando la persona que es el dueño del dinero, él se siente que todo su dinero viene de Hashem y que todo viene por Hashem y que no se puede ganar un peso si no viene por Hashem, entonces eso quiere decir que su dinero está al lado de Hashem. Porque todo su éxito lo está atribuyendo a Hashem. Sí, yo sé, yo fui a trabajar, yo abrí un negocio, pero ¿quién es el que me da toda la bendición? ¿Quién es el que me da la inteligencia que yo pueda tener un negocio y que yo pueda hacer esto y pueda hacer lo otro? Es Hashem. Entonces, cuando la persona se siente completo y sabe que viene de Hashem su dinero, entonces su dinero tiene mucha bendición. Y mucha bendición quiere decir que va a durar fresco siempre. Y va a durar fresco siempre quiere decir que le va a durar siempre. Un pan fresco dura. Un dinero fresco, un dinero que está cerca a Hashem y que la persona le atribuye toda la bendición a Hashem y que se acerca a Hashem y le pide a Hashem y le reza a Hashem que le mande dinero y sabe que viene de Hashem el dinero siempre le va a durar. Siempre le va a durar. No hay manera que el dinero se le acabe. Es como el pan que va a estar fresco siempre. Y la prueba más grande que una persona puede saber que su dinero es fresco y está cerca a Hashem es cuánto ishtadlut, cuánto esfuerzo pone para ganar el dinero. La persona tiene que saber, y es lo que nos dicen siempre nuestros rabinos y nos enseñan, que una persona sabe, el que trabaja sabe cuánto esfuerzo él tiene que poner. Porque a veces las personas pensamos que entre más vamos a trabajar, más dinero vamos a hacer. Y bueno, hay gente que le gusta trabajar y le gusta hacer muchos negocios y no tiene nada de malo. Pero a veces cuando la persona empieza a hacer mucho esfuerzo y piensa que entre más esfuerzo haga, más dinero está haciendo, empieza a sacrificar en otros lados de su vida. ¿Por qué? Porque ya hagamos de cuenta, un padre que sale a trabajar y no llega a la casa sino hasta las 9 de la noche, 10 de la noche, porque tenía citas y esto y estaba haciendo lo otro y lo otro. Entonces no va a ver a sus hijos, su esposa no va a poder pasar tiempo con él a una hora normal, no va a poder de pronto ir a rezar con un minyan, no va a poder ir a una clase de Torah porque está muy ocupado con el estudio. Entonces, si la persona ya empieza con su trabajo, si la persona empieza a dedicar todo su esfuerzo al trabajo, que es importante, pero ya se empieza a olvidar de que tiene otras cosas que hacer y tiene otra vida y tiene otras responsabilidades y le dedica todo su tiempo solo al trabajo. Entonces, él inconscientemente está pensando que él es el dueño de su plata, que él es el dueño del dinero y que Hashem necesita que él trabaje todo lo que tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque si no, no voy a ganar dinero. Entonces, él no está poniendo su dinero al lado de Hashem. Él no está dando a entender que su dinero viene de Hashem, sino está dando a entender que el dinero viene de él. Entonces, su dinero no hay manera que esté fresco, porque entre uno menos lo tiene cerca Hashem su dinero, su pan va a estar menos fresco. Y si no está fresco, se va a endurecer y ya no va a durar. Entonces, la persona tiene siempre que saber, obviamente, tenemos que hacer el esfuerzo que tenemos que hacer, pero no podemos sacrificar en las otras partes, que es la parte de la familia,
la parte de la religión, la parte de ser buenas personas. A veces estamos cansados y súper alterados con el trabajo y no tratamos bien a las personas tampoco. Eso no es lo que quiere Hashem. Entonces, si la persona dice, no, Hashem, viene, mi dinero estoy contigo, entonces la persona ya trabaja de una manera diferente y empieza a ver qué es lo que Hashem quiere de él. Y esa es la parte del dinero. Hay una historia muy, muy interesante que el Hafetz Haim una vez alguien vino como quejándose un poquito, porque el Hafetz Haim le preguntó, le dijo, ¿cómo va tu parnasá? ¿Cómo va tu plata, tu parnasá? Y él le dijo, puede ser mejor, no me haría daño un poquito más. Y el Hafetz Haim le contestó y le dijo, no, estás equivocado. ¿Por qué? Dijo, porque ¿quién manda la parnasá? Le dijo el Hafetz Haim. Obviamente Hashem. Dice, Hashem te quiere mucho, ¿no? Y dijo, claro que sí. Y Hashem quiere lo mejor para ti. Dice, claro que sí. Entonces, si Hashem no te mandó ese poquito extra, quiere decir que él piensa que lo mejor para ti es lo que tienes ahora. No te hace falta más. Entonces, obviamente que si te hubiera hecho daño más dinero, porque si Hashem pensaría que no te hace daño y es mejor para ti, te hubiera mandado ese poco más de dinero. Y si no te lo mandó, quiere decir que estás perfecto. Entonces la persona captó y dijo, claro que sí, tengo que estar contento con lo que Hashem me mandó y saber que si yo considero y sé que viene de Hashem, estoy salvo y mi dinero va a ser conservado. No hay nada más rico que la persona sepa que siempre va a tener dinero, no necesariamente tener millonadas, sino que siempre le va a alcanzar el dinero para lo que necesita, ¿verdad, Hashem? Y eso es tener el dinero fresco. Otra historia que dicen es una vez el Hazonish, también era un rabino muy grande, falleció hace como 60 años, vivía en Benebra, que es una ciudad al lado de Tel Aviv, una ciudad religiosa que el Hazonish, más que todo fue el que la inició, y él era el rabino principal de esa ciudad y era un tzadik muy grande, no tuvo mérito de tener hijos, pero todo el mundo todo el pueblo de Israel era su hijo, básicamente, porque todos se aconsejaban con él y él les daba mucho amor a todos. Y él una vez abrió un Talmud Torah. Un Talmud Torah es un lugar donde los niños van a estudiar Torah, inclusive en Benebra, que en esos lugares había necesidad de abrir nuevos, y él abrió uno nuevo, o sea, él era el encargado, y mandó a uno de los que están debajo de él a recoger dinero a Estados Unidos. Y esta persona viajó a Estados Unidos a buscar dinero, y desafortunadamente no tuvo éxito. Volvió con muy poquito, que era algo que casi que insuficiente, no tenía valor. Entonces le dijo, se sintió todo mal, fue a donde el Hazoní, le dijo, no, qué pena, no me sirvió. Le dijo, no se preocupe, usted hizo lo que tenía que hacer, no se preocupe. Dice que unos días más adelante vino un ricachón de Australia y donó a ese lugar del Hazonish $50,000. En ese entonces $50,000 era una cantidad grandísima de plata. Y lo donó. Entonces el Hazonish llamó a esta persona que había enviado a Estados Unidos. Le dijo, vea el mérito que usted tuvo. Nos dieron $50,000. Dijo, ¿quién? Dijo, tal persona que vino de Australia. Y le dijo, ¿yo qué tuve que ver yo con eso? Yo fui a Estados Unidos, él es de Australia. Dijo, no. Hashem no dijo que usted vaya a Estados Unidos porque el dinero va a venir de Estados Unidos. Usted haga su esfuerzo. Su esfuerzo fue ir a Estados Unidos a tratar de recoger el dinero. Hashem lo mandó de Australia porque Hashem dijo a su manera, para Hashem era mejor que esa plata viniera de Australia. Pero todo Hashem la mandó por su esfuerzo en Estados Unidos. Quiere decir que el Hazonish estaba muy claro. Él decía, uno no viene con el otro. Nosotros hacemos nuestra parte y Hashem se encarga de cómo hacer que venga nuestra parnasá, cómo venga nuestra bendición. Porque tenemos que entender que no depende de nosotros, depende de nuestras escogencias, lo que nosotros hagamos. Pero la parnasá viene directo de Hashem, no viene de yo directamente de mi esfuerzo. Mi esfuerzo, lo que yo tengo que hacer, Hashem dice, ya hizo el esfuerzo, ahora yo le mando la parnasá de donde yo quiera que venga la parnasá, la plata, no de donde usted crea que va a venir. Y eso es tener si pensamos así, eso es tener nuestra plata cercana a Hashem. Y si la tenemos cercana a Hashem, es como el pan, nos va a durar toda la vida, desde Hashem. Ahora, podemos aprender muchas más lecciones, pero el mensaje de esta parashá es muy fuerte. Y dice así, dice que el Mishkan, cuando Hashem lo ordenó a que lo construyéramos, el Ramban explica por qué fue después de que recibimos la Torá. Porque en la Torá, en Har Sinai, había una presencia divina, una revelación de Hashem, donde todos vimos a Hashem casi que en carne propia, Kaviahol, escuchamos su voz, vimos los cielos se abrieron, pudimos ver lo que pasaba en el Shamaim. No, era como una situación que no había, casi que no teníamos ni libre albedrío, era todo tan claro
al nivel de ángeles, como hemos dicho en varias ocasiones. Y el pueblo de Israel recibió y vio esa presencia de Hashem, y así lo tuvimos en Har Sinai. Pero Hashem sabe que Har Sinai no va a durar para siempre, y eso no es lo que Él espera de nosotros, que siempre estemos a un nivel muy alto. Hashem quiere poner al judío en situaciones difíciles, en pruebas, porque a veces cuando Hashem está escondido no lo vemos, porque así es como el judío se hace más grande y se hace más fuerte y puede desarrollar su ser en situaciones difíciles, pruebas, en muchas situaciones. No estamos siempre en Har Sinai, pero Hashem sí nos dijo, yo quiero que lleven conmigo todo, siempre estén conmigo, porque sepan que aunque no están en un lugar que todo sale bien y todo funciona bien, no importa. Eso no quiere decir que yo no estoy ahí, no quiere decir que la bendición está directa de mí. ¿Y cómo Hashem dijo entonces que podamos tener a Hashem? Dice el Ramban, ese fue el Mishkan. El Mishkan fue el lugar donde Hashem dijo, después de que había Har Sinai, después de que vieron mi presencia divina, ahora construyan un templo donde va a estar mi presencia, pero más escondida. Pero va a ser algo de día a día. Mi presencia ahí, más escondida. Los rabinos nos dicen, cada Yehudí es un Mishkan, cada Yehudí tiene ese potencial. Y todos nuestros órganos, hay mucha profundidad en esto, pero nuestros órganos están representados en el Mishkan. Y cada parte, nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestras acciones, todo está representado en el Mishkan. Y la idea del Mishkan es que la presencia divina esté dentro de él. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, que el Mishkan, que seamos un Mishkan para que Hashem esté dentro de nosotros. Quiere decir que a veces sí, la persona reza en la mañana, se pone el tefilim, las mujeres rezan en la mañana, hacen lo que tienen que hacer, y estamos muy cerca a Hashem. Es como sentirnos que estamos cerca a Hashem, que estamos como en Har Sinai. Pero después ya salimos al mundo, salimos a trabajar, salimos a lidiar con personas, salimos a jugar, salimos a vacaciones, cuando ya no estamos generalmente haciendo cosas religiosas, cosas espirituales. Pero tenemos que saber que tenemos a Hashem con nosotros. Y ese es nuestro Mishkan. La persona va caminando, va con Hashem. Y está haciendo Kiddush Hashem, está haciendo el nombre de Hashem en alto, porque si estamos siempre al lado de Hashem, entonces las personas están también sintiéndose al lado de Hashem. Decir una palabra bonita, unos buenos días, eso es tener a Hashem dentro de nosotros, eso es irradiar el Hashem. Decir una bendición antes de comer, ¿cuántas bendiciones no decimos al día? 100 bendiciones decimos al día por lo menos. Cuando vamos a comer, cuando salimos del baño, cuando hacemos una mitzvah, eso es tener a Hashem al lado de nosotros todo el tiempo. Estamos irradiando eso, estamos sacando Kavod Shamayim, estamos sacando el honor del cielo, que es la labor de cada Yehudí. Pero no solo en la sinagoga, en nuestra vida cotidiana, día a día, sacar el honor de Hashem. Y muy interesante esta parashá, ya para terminar con esto, esta semana que vamos a leer Terumá, hay otra parashá muy importante, que es la única vez en todo el año donde es una obligación de la Torá misma. Siempre la Torá que leemos en el Shabbat es un decreto de los rabinos, de los hajamim, y tenemos que cumplirlo y todo. Pero hay una parashá, una semana, un Shabbat al año, donde la lectura de la parashá es una lectura o una obligación de la Torá misma, que es esta semana, que se llama Parashat Zahor. ¿Qué es Parashat Zahor? Zahor, acuérdense lo que le hizo Amalek al pueblo de Israel. Amalek era esta nación que mencionamos hace un par de semanas, que cuando el pueblo de Israel salimos de Egipto y estamos a un nivel muy conectados con Hashem, Amalek quiso romper esa relación y atacó a los judíos, atacó a los débiles del pueblo judío y rompió esa relación entre el pueblo de Israel y Hashem, porque trajo un poco como de miedo, como de enfrió la relación entre el pueblo de Israel y Hashem. Como, ya no, vean, pensamos que estamos allá arriba y vea, nos pudieron atacar y todo. Entonces Hashem dijo una mitzvah muy grande. Hay que siempre destruir la nación de Amalek. Destruir, o sea, hoy en día no sabemos cuál es la nación, pero hay una mitzvah que hay que acabarlos con ellos, porque esas eran personas que querían matar al pueblo judío y querían matar toda la espiritualidad del pueblo de Israel, y hay una mitzvah de acabar con ellos. Entonces, ¿quién es la persona más conocida que vino de la nación de Amalek? Fue Amán, el que de la historia de Purim. Él era uno de los descendientes de Amalek y él quiso destruir a toda la nación de Israel. Hombres, mujeres, niños, inclusive los bienes, no quiso que nadie tenga beneficio de ello. Quería quemar todos los bienes de los judíos. Quería que no quede ni un retraso de los judíos. Y Baruch Hashem, sabemos la historia de Purim, lo que todo pasó y que todo se transformó en bien para nosotros. Y Amán se murió. Entonces, para recordar siempre una vez al año, los hajamim decidieron hacerlo este Shabbat, que es el Shabbat antes de Purim, y leemos la Parashat Zahor,
que es la parasha de Amalek, antes de la semana de Purim, que es una obligación de la Torá. La semana que escogieron los Hajamim, pero escogieron esta semana para hacer esta mitzvah de la Torá, de leer la parasha. Y entre paréntesis, por eso es muy importante esta semana ir a la sinagoga y escuchar esta parasha para los hombres. Es una mitzvah para los hombres, porque es una mitzvah para recordar de destruir a Amalek. ¿Por qué no las mujeres? Porque esta mitzvah de destruir a Amalek es como en la época donde existe Amalek, existe el pueblo de Israel en su culminación y todos completos, había que salir a la guerra a pelear con ellos. Una mujer no pertenece en una guerra. Entonces esta mitzvah no necesariamente es para la mujer, porque es una mitzvah de pelear en una guerra, y eso es solo para el hombre. Y hoy en día la cumplimos escuchando la parashá. Entonces es muy importante hacerlo. Pero lo más importante es que Amalek quiso destruir el honor de Hashem. Entonces, aparte de escuchar la parashá y cumplir con la mitzvah de que vamos a destruir la nación de Amalek, la mejor manera que podemos acabar con Amalek es el opuesto, es sacar el honor de Hashem en alto. Como Imach Shema Hitler Barminam, él quería destruir a todos los judíos y empezó a matar Barminam muy cerca a nosotros. Y una vez alguien dijo, y de pronto muchas personas dijeron, ¿cuál es el mejor baldazo de agua a Hitler para darle? Es que hayan más judíos y más judíos y más judíos. No necesariamente hablar mal de él, no necesariamente acabar, matarlo, también había que hacerlo, pero la mejor manera de tomar venganza es más judíos, más bendición, más judíos, porque eso es totalmente lo opuesto a lo que él quería. Entonces lo mismo, Amalek quería acabar con el pueblo judío, quería acabar con el honor de Hashem. ¿Cuál es lo más grande para ir en contra de Amalek? Sacar el honor de Hashem en alto. ¿Y cómo sacamos el honor de Hashem en alto? Cuando cada uno de nosotros somos un Mishkan, cada judío individualmente, él mismo puede ser un tabernáculo, él mismo puede demostrar su cercanía a Hashem, representar a Hashem. Cada persona es un embajador de Hashem en su propio círculo. Y Bezat Hashem, si tomamos estos mensajes de la parashá, tomamos estos mensajes de la Torá, cada uno aprendemos un poquito más, hacemos un poquito más, traemos el nombre de Hashem un poco más en alto. Bezat Hashem, con esto podemos sacar el nombre de Hashem en alto del todo, volver a Jerusalén y Bezat Hashem pronto en el Bet HaMikdash, ya todo el pueblo de Israel juntos. Muchas gracias a todos y Tizkula Mitzvot, y si hay alguna pregunta, Bezat Hashem podemos. Y que traiga mucha refuah shelema a Mauricio Ben Ita. Bezat Hashem, muchas gracias. Hazaku Paró. Gracias, Jackie. Hazaku más a todos. Jackie. Muy buena, Jaquito. Gracias, Jackie. Amén, amén. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias, Jackie. Muy linda Gracias. clase. Refuerzo lema para todos y todo lo mejor. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Sequoia. Muchas gracias, Jackie. Muy lindo. Gracias a ustedes. Bezat Hashem, en alegrías. Rosita, Amén. Amén.